Bien, a ver un ratito. ¿Me escuchan, no? ¿Todo bien? Hola. Sí, doctor, se escucha, doctor. Ya, entonces, lo que vamos a ocuparnos ahora es de un gran capítulo de la neurocirugía que consta de dos temas principales, los traumatismos vertebromedulares y posteriormente los traumatismos encefalocranianos, que va a ser la próxima clase. Este es un gran capítulo porque en la actualidad, dada la gran incidencia mundial de los vehículos automotores, del tránsito, del tráfico que ha aumentado en nuestra época actual, ustedes pueden ver, habrán visto alguna vez la gran congestión que se genera en las supercarreteras en Estados Unidos, ¿no? Que avanzan lentamente, otras ya están protocolizadas, en donde en un determinado carril va a una velocidad, en otro a otra velocidad y en el otro extremo a menor velocidad, ¿no? Entonces esto denota de que en el mundo tenemos un gran problema con el tráfico y acá en nuestro país ustedes pueden observar, los que manejan sobre todo, de que cómo es el tráfico, que es la causa principal, diría yo, y lo dicen las estadísticas también, de que el problema que se presenta en neurotrauma, dentro del cual está los traumatismos vertebromedulares, es el tráfico como causa principal, como lo vamos a ver posteriormente. Acá hemos puesto una punta de trépano cuando se aborda desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Vamos a ver un poco de historia de lo que ha sido los traumatismos vertebromedulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice la ley los potenciales graves que se presentan como graves consecuencias del daño vertebromedular se han observado a lo largo de la historia, ¿no? Así se escribe en el año 700 antes de Cristo, miren la fecha, por este autor Pablo Diagenila, ¿no? Una laminectomía, ya se hacían laminectomías de aquellos tiempos, descompresiva, y la descripción de un instrumento para tal acción, ¿no? O sea, inclusive se escribe el instrumento, ¿no? Y la reducción de una luxación de la columna por Cornelius año más atrás todavía, hacia los 1600, ¿no? En los papiros de Edwin Smith, que describían en los tiempos donde reinaban las cortes egipcias, hacia el 3000 a 4000 años de antigüedad, mucho más atrás, se describen 4 o 6 casos de trauma espinal cervical. Se documentan inclusive los daños en la vértebra dislocada y aplastada, y la sintomatología inclusive, ¿no? El priapismo, la incontinencia urinaria y los trastornos sensitivos en los brazos, y cuando es cervical, en las piernas, o sea, de las piernas para abajo. O sea, toda esta sintomatología ya se conocía desde esa época, ¿no? Cuando
ya las civilizaciones tan antiguas como las que crearon las pirámides, ¿no? Y esto nos da una idea de que antiguamente ya se conocía esta patología, la trataban, habían creado instrumentación, etcétera. En nuestra cultura la inca no se ha descrito o la desconocían o simplemente no la han descrito, pero sí en los traumatismos encefalocranianos, ¿no? También tenemos participación porque ahí sí hay información de cómo se trataba esta patología perteneciente al neurotrauma, ¿no? Pero en este caso de los TBM no hemos encontrado mayor información. Entonces, ¿cómo diríamos una definición de lo que son los traumatismos vertebrales? Son lesiones de origen traumático, podríamos decir, que producen daño vertebral y o medular, o sea, hay un daño un daño somático y nervioso, ¿no? A lo largo de todo el eje espinal, ¿no? Porque puede ser desde el nivel que la médula abandona el agujero magnum hasta abajo, a donde prácticamente termina a nivel del dedo y sus raíces más allá que están dentro del saco dural, ¿no? Y si esto ocurre, pues entonces hay una ruptura de la homeostasis, quiere decir del buen funcionamiento neurológico espinal, ocasionando generalmente déficits que son motor sensitivo por el mal funcionamiento de la médula misma, sus tractos y las raíces que abandonan, ¿no? Las raíces que abandonan la médula a través de los agujeros de conjunción. Otra es la definición de la Sociedad Americana de Injuria o Daño Espinal. Esta asociación está diciendo de que es una lesión traumática del raquis y la médula espinal que resulta en algún grado de compromiso transitorio o permanente de las funciones neurológicas, ¿no? Por supuesto, pueden ser recuperarse completamente de una lesión neurológica, como por ejemplo el síndrome de latigueso, que ya con esto comienza la sintomatología y el daño por TBM, ¿no? Hasta las secciones medulares, que ya es irrecuperable. Entonces, esto es una definición de estos americanos que todo lo tratan de ponerlo en los libros como información y como trabajo de ellos, ¿no? Acá hay un tip que he considerado importante, el concepto de la segunda lesión en los traumatismos vértebro-medulares, ¿no? El concepto de segunda lesión es importante tener en cuenta de que los traumatismos raquídeos que no presentan daño neurológico en el momento del accidente se presenta en un 10%, lo que posteriormente se presentará en la sintomatología en el tiempo y que potencialmente son causa de daño neurológico secundario también, ¿no? O sea, lo que va en la evolución del TBM. Cuando se presenta, de repente no se encuentra sintomatología o signología, o sea, es tan leve que pasa desapercibido, pero a lo largo de las primeras semanas de evolución hay un 10% que ya comienza a presentar sintomatología de un TBM y que no ha sido advertido inicialmente, ¿no? Hay que tener presente, por lo que este concepto de lesión es importante, ¿no?
hay que tener presente porque hay que advertir al paciente que podría posteriormente tener sintomatología de un daño que ahora no se presenta, ¿no? Entonces, a esto se le llama concepto de segunda lesión. Acá tenemos un esquema que es importante para ver todos el compromiso que puede presentar cuando hay un daño vértebro-medular, ¿no? ¿Y quiénes intervienen ahí? Todo lo que representa la vértebra, el cuerpo vertebral, las apófisis, en este caso cervical, los platillos articulares, esos agujeros que tenemos en las apófisis transversas representan los agujeros por donde va la irrigación paravertebral hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y aquí tenemos el hueco mayor, que es el canal que está agrandado en la región cervical, los ligamentos sobre este ligamento transverso, que puede ser vital para que porque cuando se rompe puede trasladarse a la parte posterior hacia el canal donde está la médula espinal, ¿no? Sobre todo en las lesiones del odontoides en la vértebra, en la segunda vértebra. Entonces acá tenemos el aparato somático que podría comprometer cuando hay fracturas, desplazamientos de la parte más importante, que es la neurológica, representado por la médula espinal y sus tractos. Acá hubo unos autores que, entre ellos Eastwood, que consideraron a la médula espinal como un segmento importante. Ustedes saben de que mientras más alta la lesión, es más importante la lesión en sí, ¿no? Porque abarca mayor cantidades de territorio en el cuerpo, ¿no? Si es cervical, abarca desde los miembros superiores hasta abajo, ¿no? Mientras más baja sea la lesión, es más benigna, se podría decir, porque si una lesión es dorsal o lumbar, podríamos tener un territorio de acción nerviosa solamente comprometido, solamente las piernas para abajo, no las de la cadera para abajo. Pero si es cervical alta, el paciente queda como un mueble, ¿no? Entonces, este actor Eastwood considera que era importante y dividió en dos segmentos a la médula cervical. El segmento superior compuesto por el atlas y el axis, que es un segmento importante, y el segmento inferior por el restante de vértebras hasta que llegan a ser suplidas por el segmento dorsal. El primero se denominó la unidad rotatoria, ¿no? El atlas y el axis, porque es la que rota la cabeza, y los demás segmentos que continúan con la lesión, con los movimientos de flexión, extensión y traslación, que son los principales que realizan los demás segmentos, ¿no? Entonces, esto nos está denotando de que la columna cervical es la el primer segmento de la columna cervical que realiza un importante movimiento porque es la más móvil de todos los segmentos, ¿no? Luego viene el dorsal, que es menos móvil, y la otra, la charnela, dorso lumbar, que también es móvil en segundo lugar. Acá las lesiones del atlas, las fracturas del arco posterior llamadas de Chere y las fracturas de las masas laterales también llamadas de Jefferson,
todas son bastante inestables, se dice, ¿no? Y algunas son frecuentemente mortales, o sea, nos llevan al éxito letalis tras una evolución corta en hospitalización, generalmente en UCI o cuidados intermedios. Y son las fuerzas axiales las que actúan a lo largo del eje como causa de estas fracturas, ¿no? Les ponemos el nombre de su descubridor porque estas fracturas son importantes, ¿no? Vamos a ver de qué se trata en los próximos slides. Acá tenemos también que hemos identificado o particularizado las fracturas de la segunda vértebra, fractura del pedículo o de Schneider como nombre propio, que puede ser del tipo inestable y quirúrgico, y el tipo 2 que generalmente es quirúrgico. Los mecanismos son la distracción, flexión, compresión y representa el 7% de las fracturas cervicales, llamadas también fracturas de Hartmann. La fractura del odontoide representa una particularidad también, puesto que es una fractura que puede ser en la base del odontoides, en el tercio medio y en el tercio posterior. En el tercio posterior, ¿no? Produciéndose luxaciones. Entonces este segmento queda como un témpano de hielo ahí, listo a aplastar un barco como el Titanic, ¿no? Entonces cuando se desplace hacia atrás es donde puede apretar y comprimir la médula, ¿no? Si producen lesiones isquémicas, el pronóstico es desfavorable, ¿no? Si se desplaza hacia adelante es menor porque tiene espacio para donde desplazarse. Por esto es que este tipo de fracturas tiene que ser quirúrgica lo más pronto posible, porque es una fractura inestable, peligrosa, ¿no? Generalmente está asociada la ruptura del ligamento transverso ahí en la médula cervical a la altura de la C2, ¿no? Las lesiones medulares pueden ser que cuando se producen pueden ser completas o incompletas, ¿no? En la región cervical, como el canal es un poco más holgado, las lesiones medulares a veces no se presentan, ¿no? Hemos visto desplazamientos de los segmentos del soma, o sea, de las vértebras, como esas lámparas de cuello de ganso que están totalmente desplazadas de su sitio, no están con la lordosis cervical que deberían tener. Entonces, es una presentación sinuosa de la columna en las placas radiográficas simples, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo este tipo de cuello no tiene lesiones medulares, ¿no? Pero sí debe tener, pero muy leves y generalmente recuperables, ¿no? Por eso es que son lesiones que no están observadas como lesiones en sí al inicio, ¿no? Las otras son incompletas, o sea, son parciales, y las completas ya no son totalmente evidentes, ¿no? En los exámenes auxiliares. Una lesión medular completa con pérdida de toda la función neurológica. Debajo de la lesión, nos está diciendo la diapositiva, entra en shock medular, que puede durar de 24 a 3 semanas, ¿no? 15 días más o menos,
hasta 20 días podría durar, y entonces si no hay recuperación de este shock medular, ya queda como una lesión establecida y de mal pronóstico para el paciente. Las lesiones incompletas son parciales, no puede ser de afectación de los cordones. Por ejemplo, en la región posterior, los cordones posteriores que llevan sensibilidad epicrítica, los medios, sensibilidad termoalgésica y también eh, parte de la función motora, ¿no? Y los anteriores, prácticamente los cordones anteriores se dedican a llevar información o llevar de información motora que viene de arriba hacia el resto del cuerpo, ¿no? Hacia el resto de la economía corporal. Hay una que es bien conocida y que se presenta en el síndrome de Bronce-Quart, ¿no? Que es una hemisección medular. La hemisección medular se caracteriza porque el paciente mueve lo que no siente y siente lo que no puede mover, ¿no? Lo que no puede mover. Acá tenemos al inicio de los TBM, podríamos decir que muchos se nos pasa como TBM, ¿no? Porque es una lesión leve, pero sí se presentan a veces algunas ligeras parestesia o ligeros adormecimientos que pasan desapercibidos, ¿no? El síndrome del latigazo que se presenta por cuando un vehículo choca por la parte posterior y el cuello es catapultado hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, entonces y se produce estiramiento pues de los ligamentos dentados, de las arterias que irrigan la columna, la médula a esa altura, y que si se rompen pueden ocasionar isquemias y trastornos mayores, ¿no? Pero generalmente no se produce ese tipo de lesión y en los jóvenes menos todavía. Entonces lo que queda es lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Ahí vemos en la diapositiva que ven, a ver ustedes si alguien me pueden contestar. ¿Ven algún tipo de fractura ahí? A alguien que me pueda contestar, a ver, espero. ¿Qué están viendo en una radiografía simple, ¿no? Las radiografías simples nos dan mucha información y son importantes, ¿no? Después ya viene el resto de exámenes auxiliares, ¿no? Pero a ver, si alguien nos puede decir qué están viendo ahí. Si se equivocan no hay ningún problema, acá todos estamos para aprender, ¿no? El ser humano aprende hasta que le llega su hora final, ¿no? Así es, y los médicos tenemos que estar aprendiendo a medida que avance el tiempo, ¿no? A medida que avance el tiempo, por ejemplo, los traumatismos vértebro-cervicales, ahora ya no se utilizan las famosas Minerva que se utilizaban en los años 90, ¿no? En los años 90 se ponían las famosas Minerva que eran yesos cervicales en extensión, ¿no? En extensión y estaba como una momia ahí el paciente. En la actualidad ya no se usa eso, ¿no? Las tracciones para la columna dorsal donde se ponían clavos en las caderas para traccionar la columna, ahora todo es quirúrgico, ¿no? Utilizando lo que en ese tiempo se ha desarrollado una instrumentación para ese tipo de lesiones. Pero acá tenemos el famoso síndrome de latigazo. A ver. ¿Qué ven? ¿Ven fracturitas? ¿Ven algo? Bueno, acá tenemos unas placas de frente en donde vemos un alineamiento
de la columna dentro de límites normales, ¿no? Las apófisis transversas, los cuerpos vertebrales parecen estar en su sitio, ¿no? Las alturas entre los cuerpos vertebrales están bien también y no se ve mayor lateralización en estas placas que pueden verse. Si hay un desplazamiento lateral, se ven las apófisis transversas bien alineadas y no podríamos decir que acá hay un TBM, ¿no? TBM, se ve el esófago que hace sombra ahí, etcétera, ¿no? Y en la derecha vemos también que los cuerpos vertebrales están alineados, las apófisis espinosas tan normales, no hay fractura en las apófisis transversas que están viendo ahí ustedes también están alineadas, pero hay algo que no está dentro de lo normal. Acá vemos las apófisis transversas bien alineaditas, los cuerpos vertebrales están acá bien representados, las alturas de los cuerpos vertebrales también, están, ¿no? Vemos parte de lo que es el cráneo, la mandíbula, parte ahí, bueno, eso ya, pero acá vemos la columna cervical, pero entonces, quiere decir que el síndrome de latigazo no produce ninguna lesión evidente que pueda ser visible en una radiografía. Sí, acá estamos viendo y lo podemos ver a 1 metro, 2 metros del negatoscopio cuando nos presentan este tipo de radiografías. Y acá estamos viendo que el cuello, que la columna cervical no tiene la morfología normal. ¿Por qué? Porque hay un dolor en la parte posterior de la nuca y el paciente se ha autolimitado o el paciente trata de ponerse en estado estático para no sufrir. Cualquier movimiento que tiene le va a producir dolor en esta zona, ¿no? Por eso hay un estiramiento o un embaramiento de la columna cervical, cuya normalidad es la lordosis cervical, ¿no? Una lordosis anterior, el cuello está así, ¿no? Eso es lo normal, pero acá el paciente está estirado, ¿no? Está estirado con un embaramiento, una rectitud de la columna cervical que no es normal, ¿no? Eso se llama embaramiento de la columna cervical, ¿no? Eso es lo que se produce en un latigazo, ¿no? También se puede producir en una meningitis, también, ¿no? Una meningitis, el paciente se pone estático y estirado, ¿no? Porque cada movimiento le va a producir dolor, ¿no? Esto con el tiempo, los analgésicos y todo, en 4 días, 5 días pasa y vuelve la lordosis y vuelve la normalidad, ¿no? Generalmente acá no hay disfunción motora ni sensitiva mayor, ¿no? Pero es el primer paso de un TBM, ¿no? Se podría decir. Acá, por ejemplo, está la lordosis, ¿no? Acá está la lordosis, miren acá, ¿no? Miren ahí, hay una lordosis, ¿no? Y acá está nuevamente el embaramiento, pero miren, acá ya tenemos un TBM bien evidente porque esta última vértebra, todo este segmento superior se ha quedado adelante y todo el segmento que viene ya el dorsal está, acá esta vértebra está desplazada, ¿no? Lo que quiere decir que el canal que tenemos acá está invadido por esta vértebra, ¿no? Y probablemente este paciente es un paciente ya moderadamente, con lesiones moderadas, graves ya, ¿no? Graves. Entonces ya esta es una radiografía totalmente patológica. Seguimos. Y acá ya no es una radiografía, es una resonancia. Ustedes donde están viendo acá el canal medular comprometido, ¿no? Y acá hay un aplastamiento ventral y una cuña que está invadiendo y está invadiendo el canal y está aplastando la médula que está ahí, ¿no? Entonces la médula está retirada más al fondo, por eso es que no se ve. Pero acá le hemos puesto en su parte intermedia
de la resonancia magnética y vemos la lesión medular, ¿no? Esta es la médula que baja y acá ya está chancada, está totalmente, ¿no? Este es un TBM severo, ¿no? TBM severo, cuya recuperación va a ser casi imposible, ¿no? Generalmente son los que fallecen estos pacientes, ¿no? Fallecen. Y vemos ahí la total invasión de la vértebra que está acá. Es un TBM por flexión y tenemos una cuña que ha invadido el canal totalmente y ha roto la médula, ¿no? Pueden existir todavía fibras indemnes acá, bien difícil, ¿no? Esta es una fractura cervical con daño medular severo. Y acá he puesto otro slide, otra diapositiva, para diferenciar, que acá hay una lesión medular, pero que no es un TBM, ¿no? Es un tumor que está ahí, quístico, y acá están los discos, mire, bien dibujaditos, ¿no? Bien dibujaditos, ¿no? Esto para hacer diagnóstico diferencial. Y acá a leguas también podemos ver que hay un TBM dorsal, ¿no? El segmento inferior está para atrás y el segmento para adelante, ¿no? Hay una disrupción ahí, disrupción en una tomografía a cuerpo completo. Bueno, lo que nosotros vamos a ver en un TBM, tipos de fractura que hay, diferentes tipos de fractura, ¿no? Fractura con minuta, que quiere decir que está roto como un vidrio, con puntas, inclusive tipo cuchillo, que hay que solucionar quirúrgicamente porque esas puntas, si se desplazan, pueden cortar. Ustedes habrán cortado algún hueso de un animalito cuando están comiendo o se encuentran con... Y si ponen la yema de los dedos ahí, les va a cortar, ¿no? Son como pequeños cuchillos que están ahí. Eso es la fractura con minuto, pedacitos de hueso que se presentan en la región de la fractura. Entonces hay luxofracturas, que significa desplazamiento más fractura, ¿no? Y las lesiones de la caudequina, ya cuando la médula terminaba a nivel de L2, sus raíces van para abajo, están flotando en el saco dural, ¿no? Que también podrían presentarse por grandes desplazamientos de esa sección, ¿no? Continuamos. Los mecanismos del trauma raquimedular son pues los movimientos que pueden presentarse cuando se producen accidentes de tránsito, caídas de altura, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas lesiones ocurren por flexiones, extensiones, rotaciones, todos los movimientos que hace la columna y compresiones por impacto axial o combinaciones de dos o más mecanismos, ¿no? Y lo que se produce son aplastamientos de los cuerpos vertebrales, fracturas conminutas y listesis, ¿no? La famosa listesis, o sea, son los desplazamientos vertebrales, ¿no? Suelen ocasionar desplazamiento y aplazamiento. Ahí es donde lesionan la médula espinal. Los aplazamientos, cuando hay una caída de sentado, el primer choque es que en las piernas se fracturan y ya absorbieron parte de la energía cinética, ¿no? Un trauma se traduce como una lesión, o sea, un daño a nivel estructural, ya sea del soma o del sistema nervioso, ocasionado por la descarga de energía
la carga de energía potencial que se produce y se transmite al cuerpo, o en este caso a las vértebras, cuando cae parado, ¿no? Y esta es transmitida al aparato somático y medular, ¿no? Por ejemplo, un albañil que está a 2 metros o más metros de altura, ¿no? Limpiando un vidrio, un limpiador de vidrios, o uno que está ahí, ¿no? Poniendo una ventana y que no está sujeto a las normas que debe cumplir este obrero, ¿no? Yo he pasado por, a medida que trabajaba en el Casimiro, yo tenía mi tiempo libre, y mi tiempo libre era que salía de las guardias a las 8 de la noche, me iba a Yerbateros, y en Yerbatero tomaba un ómnibus que me llevaba a La Oroya, y La Oroya es una fundición importante para el Perú, que ahora está parada, no sé por qué, pero que ahí es una fundición polimetálica en donde yo trabajaba como médico, y ahí trabajaba otro médico también que venía de Lima, juntos conmigo, que era un traumatólogo que trabaja en el Rebagliati ahora, ¿no? Los dos veníamos y llegábamos a medianoche para trabajar el día siguiente, ¿no? Y hemos visto de que esa fundición tomada ya por los americanos, porque antes era nacional, tenía sus reglas, ¿no? En donde el obrero, el que tenía que trepar a una altura, tenía que tener su arnés, su casco y todos los aditamentos, ¿no? Y el que no cumplía, lo botaban del trabajo a la segunda, se iba de la compañía, ¿no? No podía estar tampoco debajo de cargas suspendidas, ¿no? Esto les estoy ilustrando para que vea cómo se cumplen las reglas en en una compañía tipo americana multinacional que explota hasta diamantes en Sudáfrica, esmeraldas en Colombia, y tiene fundiciones de cobre y otras fundiciones en Norteamérica, ¿no? Y nosotros acá explotaba nuestra fundición, que es muy buena porque era polimetálica, y de paso se llevaban los minerales finos que no están declarados, y en el quehacer de la compañía, porque los metales raros no estaban declarados y los llevaban en cilindro, que eran los metales más caros, los que les daba plata, ¿no? Solamente plata y plomo y cobre estaban declarados, y se llevaban los lingotes, por supuesto, ¿no? Miren a qué nivel estamos, porque nuestros políticos así lo permitían, ¿no? Bueno, no era culpa de la compañía, sino de nuestra gente, que acá no tenía ningún control, sabe Dios, porque recibían pues su tajadita, ¿no? Bueno, pero esto es la realidad, ¿no? La realidad. Habían normas que tenían que cumplirse, ¿no? Los que trepaban a altura, como esa chimenea gigantesca, también tenían que tener eso, ¿no? Eso, todos sus aditamentos, ¿no? Así estaba indicado y así tenía que cumplirse, si no, no eras trabajador de esa compañía, ¿no? A nosotros nos hicieron un tour los médicos, y con otros por dentro de la fundición, donde nos poníamos un traje de cuero grueso y íbamos por carriles metálicos donde abajo estaba la olla con metal fundido y bien agarrados, nada de manos en el bolsillo, nada. Así teníamos que cumplir y así teníamos que hacerlo, ¿no? Esto es para que vean la idiosincrasia de nuestros trabajadores acá en el Perú, que trabajan así, y las compañías también que no toman ese compromiso, ¿no? Ese compromiso de vigilar a sus obreros, ¿no? Y por eso ocurren pues con mayor frecuencia las caídas de alturas y los traumas vértebro-medulares y politraumatismos, como los TECs y TBM, ¿no? Conjuntamente, ¿no? Y también fracturas de vísceras, de cavidad, etcétera, etcétera. Ya es un politraumatismo, ¿no? Son daños mayores. Pero acá nosotros, concentrados en lo que es el TBM, se producen por estas lesiones, ¿no? Por este tipo de idiosincrasia que nosotros tenemos.
quiero decir. Bueno, acá más de lo mismo. Pasemos. Y acá la etiología que yo les decía, ¿no? Los accidentes de tráfico son un 40%, los de trabajo, ya saben por la idiosincrasia nuestra que tenemos, en un 20%, y los accidentes casuales, cualquiera no está exento de tropezar con un resalto en la vereda, más sobre todo si es una persona de edad que ya no puede ver bien o que no se da cuenta de que hay una pequeña trampa y puede caer, ¿no? Y sus huesos son más frágiles y se rompen, ¿no? Ese es un 10%, pisa una cáscara de plátano, qué sé yo, y se resbala igualmente, ¿no? Dentro de este 10%. Y algo que es importante en la actualidad, en nuestra actualidad, cuando yo llegué a Lima no había este porcentaje, probablemente, porque yo todavía era, y me metí a la universidad y era estudiante de medicina, pero no había este porcentaje de la violencia que en la actualidad vemos, ¿no? La violencia, ¿no? Sobre todo para los techs, por el uso indiscriminado de, 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 de de las armas de fuego, ¿no? Antes no asaltaban con armas de fuego, te golpeaban, te pateaban, bueno, y te dejaban ahí vivo, ¿no? Pero ahora el muerto ya no reclama nada, puedes sacarle la chequera, puedes robarle los miles que lleva encima, etcétera, queda bien muerto y tranquilamente, si no hay este peligro para el delincuente, el delincuente actúa impunemente y después se va caminando en su moto, ¿no? Un 30% de violencia. En la parte de TBM es menor, pero en realidad suma en los techs, ¿no? Una estadística no muy lejana nos dice que 15.000 a 20.000 traumas de columna vertebral se producen anualmente en los famosos Estados Unidos, ¿no? Mayor incidencia en pacientes de 16 a 20 años. Claro, porque nosotros teníamos una que perifoneaba, que era una chica que se creía la diosa y bueno, no, una que perifoneaba, hacía trabajos administrativos en el Hospital Casimiro Ulloa, que era un poco fregadita la chica, ¿no? Era una motociclista que haciendo motocross se dañó la columna dorsal, ¿no? ¿No? Y esta paciente, como hay una ley que dice que todos los lisiados deberían tener un cupo en los trabajos del Estado, entonces ella aprovechó y pues hacía realidad la norma, ¿no? Entonces, los jóvenes haciendo motocross, haciendo patinaje, escalándose montañas, sin los arneses respectivos, aumenta la incidencia de los TBM, ¿no? Y aquí el mayor daño es en la columna cervical en un 55, de un 45 a un 55% de presentación, ¿no? Puesto que este es un elemento móvil, ¿no? Y hay que tener presente este porcentaje, ¿no? De los ingresados a una emergencia, uno es por TBM de una población de 40 ingresados en un hospital general o especializado como el nuestro, que está en Miraflores, ¿no? El Casimiro Ulloa. Es un hospital de emergencias. En Estados Unidos también, el país de las maravillas, la incidencia de
parálisis secundaria por TBM de 10.000, ¿no? Nuevos casos. Esto es una incidencia, no es una prevalencia. El costo son 10 billones de dólares, fíjense, ¿no? Porque Estados Unidos tiene una gran población, ¿no? Mire el costo que le lleva a ese país, pero bueno, ese tiene plata, pues. Acá no tenemos plata. Las lesiones por TBM son cervicales en un 45%, un 55%, como ya lo dije, ¿no? Son lesiones completas que ya no tienen cura, como vamos a ver posteriormente en un caso, ¿no? El TBM se puede clasificar como agudo y secuelar. Agudo porque yo pienso que todos son agudos, ahí se presentan, ¿no? Estás caminando y de repente te caes de una altura y te rompes el cuello, te rompes la columna, ya es un evento que va a presentar un TBM, ¿no? Y es agudo. De un momento a otro estás sano, de un momento a otro estás fregado, ¿no? Y un TBM cerrado o abierto. Casi todos son cerrados, salvo que te sea una esquila de una granada que te caiga en la espalda o alguien que con un cuchillo te incida sobre esa región. Pero la mayoría son cerrados, ¿no? Cerrados. Los TBM también pueden ser con daño neurológico o sin daño, como les hemos dicho, cuando se presentan en la columna cervical, ¿no? Los famosos cuellos de gansos, aparentemente sin daño neurológico. Y lo que más importante acá es considerar en esta clasificación los traumatismos vértebros estables e inestables, ¿no? Los inestables tienen que entrar a sala de operaciones sí o sí para convertirlos en estables, ¿no? No podemos tener un inestable así porque ya ustedes es como si tuvieran una muñeca una muñeca, sobre todo a las damas me refiero, con la cabeza que se va para un lado porque sus hilos adentro se han roto y la cabeza se le va para cualquier lado. Igualito es en el TBM cervical. Avanzamos. Hay unos doctores de Dennings y McAfee que hicieron una estratagema para darnos cuenta de qué tipo de lesión puede tener una persona en forma práctica y hacer un recordaris rápido y ubicarnos rápido en qué tipo de lesión puede tener este paciente, y estos autores dividieron toda la columna, el eje espinal en una columna A, en una columna B y una columna C, ¿no? O sea, así. La columna A, el cuerpo anterior de la columna, la que le sigue, la columna C, la vértebra es la parte posterior, y la parte más importante, la columna C, en donde se ve el canal ahí, las apófisis transversas, las apófisis espinosas superiores, los platillos articulares, los ligamentos están ahí, ligamento posterior, ligamento amarillo, el ligamento anterior, todos los ligamentos que fijan a la columna, ¿no? Por eso la columna está considerada como una pila de moneda, ¿no? Una pila de moneda que tiene sus ligamentos, pero permiten mantener la columna en forma adecuada, de acuerdo a su posición, fija todas las vértebras, pero tiene cierto tipo de elasticidad, ¿no? Sobre todo el segmento cervical, que puede mover y rotar y trasladar ese segmento, ¿no? También hay elasticidad en la región torácica y también en la lumbar, ¿no? La lumbar es más móvil que la torácica, por supuesto, ¿no? A esto ocurre esta elasticidad de los ligamentos. Hay un caso que nosotros vimos en el hospital. Un paciente llega, creo que había tenido una caída lateral de altura. Un paciente de 45 años, más o menos a 46, 47 años, que estaba ahí, vino, lo vimos, y no tenía la columna aparentemente estaba normal,
y lo pusimos en observación a este paciente, ¿no? Y ya pues está observándose ahí 12 horas, debería ser la observación para ver si se presenta algún déficit, ¿no? Pero nuestra investigación no había ido, más nos concentramos en el TEC, pero no había ido a una investigación de la columna en sí, ¿no? La sintomatología, a ver si este paciente tenía una lesión, ¿no? Entonces ya terminaba la guardia de 12 horas, venía otro neurocirujano y le dijimos, hay un paciente que está en observación, a ver, vamos a verlo, a ver, no tiene, da sus datos, todo, pero el paciente dijo, bueno, no puedo mover mis piernas. ¿Cómo que no puede? No puedo. Y agarramos una aguja y le pinchamos y no movía. Tampoco siento, dijo. Ah, ¿quién era culpa? Del médico que no había explorado eso. Nosotros, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? Entonces, una radiografía, nada, ahí está, pero su radiografía le hemos tomado un inicio, ahí está, en el negatoscopio, está alineado todo, no se ve desplazamiento, no se ve fracturas. ¿Y cómo es posible? Y no puede mover, hay nivel sensitivo por debajo de 9. ¿Y cómo? No entendemos. ¿Qué había pasado entonces? ¿Qué había pasado? Nadie se daba cuenta, ¿no? ¿Qué había pasado? De que acá el TBM no solamente está machacado el hueso, puede estar el hueso, o sea, la vértebra tal como está ahí, ¿no? Pero los ligamentos pueden estar rotos, o no estar rotos también. Si el ligamento está roto, se ha desplazado, pues, la vértebra, ¿no? Entonces, acá, ¿qué había pasado? Un movimiento brusco había desplazado, pero los ligamentos habían aguantado. Entonces, las vértebras así habían invadido el canal y habían vuelto a su sitio, ¿no? Como un resorte, ¿no? Y no se veía en las placas simples, ¿no? Pero en una resonancia se vio que había ligamento roto, poco de sangre y la médula estaba comprometida, ¿no? Entonces era un TBM severo. No tan severo por la altura, sino severo por lo que ya prácticamente estaba establecido, ¿no? Que se había desplazado el cuerpo y los ligamentos otra vez lo habían jalado a su sitio, ¿no? Por eso es que no se veía desplazamientos, ¿no? Desplazamiento, error del que hizo o negligencia del que hizo el examen, ¿no? Probablemente yo estaba en el grupo y también mi error. Entonces, estos autores hicieron esa clasificación de columna A, B y C, ¿no? Y dijeron, bueno, ya un paciente tiene una lesión, un TBM A, un TBM B o un TBM C. Pero ¿de qué gravedad? ¿Qué tan grave es esto? Comenzaron a pensar nuevamente y dijeron, bueno, unos tendrán leve, moderado, grave, pero hay que ponerle un número o una letra, ¿no? Una letra para poder diferenciar qué tipo de lesión, ¿no? Y vamos a ponerle números porque ya teníamos letras, columna A, columna B, columna C. Entonces vamos a ponerle números. 0, canal libre, no había pasado nada. 1, el canal está invadido en un tercio, ¿no? Ya hay lesión. 2, está invadido en los 2 tercios, está más comprometido. Y 3, ya no hay canal, pues, como en el caso que les está descrito, que se ha desplazado, ha seccionado toda la médula y ha vuelto a su sitio, ¿no? 3. Entonces así ya podemos decir que una lesión puede ser A1 o B2 o C3 o C1 o C2, ¿no? Y ya teníamos una idea práctica de lo que es el paciente está presentando para informarle sobre todo al vulgo, los periodistas que quieren saber, los familiares que quieren saber qué tipo de lesión tiene este paciente, ¿no? Explicándosele, por supuesto, algo de esta clasificación. Ahí tenemos, por ejemplo, lesiones severas. Este paciente no se va a recuperar y probablemente fallezca, así como Superman que se cayó del caballo
Steve Reeves, creo que se apellidaba Superman que hizo el papel de Superman, este actor, eh, con la plata que tenía, pues pudo sobrevivir un buen tiempo, ¿no? Pero en nuestro medio, pues aquel que yo vi un señor que duró una semana y él sabía, parece su pronóstico, se deprimió, permanecía ahí en cuidados intermedios y nosotros decíamos, bueno, vamos a esperar, a veces las cosas no son como se piensan, dándole aliento, ¿no? Pero se murió a la semana. Una complicación pulmonar, una infección se lo llevó. Y yo pienso que mejor porque no tenía un pronóstico de vida muy malo para él, ¿no? Pero él sabía de su pronóstico. Por eso es que se deprimió. Prefirió morir. Otra. Así como este caso, vamos a ver, hay una chica que fue a la playa, otro caso real. Ella, bueno, llegó el verano, hay que ir a la playa, ¿no? Con su bikini. Y bueno, así son las damas, ¿no? Su belleza es su arma principal. Ellas trabajan en base a eso. Se van, y esta chica, como la mayoría, no sabía nadar, ¿no? Se metió hasta que la altura del agua le dio las piernas y como la gente a veces se tiraba debajo de la olita que venía, ella también se tiró y parece que de cabeza no tomó las precauciones y chocó en una roca abajo, se torció el cuello. Y algo de motor le quedó a ella, de función motora, comenzó a gritar porque algo de grito le salió y medio que chapoteaba el agua, la sacaron a ella. ¿Y quién la sacó? Solamente gente que no sabe nada de medicina, bueno, doblada y todo lo demás, la grabaron, ¿no? O sea, se agravó el cuadro. La atendieron, vinieron los bomberos, todos los bomberos, sí, posteriormente, primero los cuidadores que hay de la Guardia Civil, y vieron que era una persona, le pusieron su collarinto, que no tenía sensibilidad, vieron que tenía problemas la chica, ¿no? Y se la llevaron al hospital, los bomberos la llevaron al Casimiro Ulloa, llegó ahí y bueno, habló de que, bueno, no sentía el cuerpo del cuello para abajo. Cuidados intensivos tenía que ir y tenía una fractura cervical intermedia, ¿no? En C3, C4 creo. Y estaba tranquila ella porque un neurocirujano le había dicho que tenía que operar si la van a operar pronto, ¿no? Y bueno, ella creen que la cirugía es milagrosa a veces, ¿no? Cuando la cirugía que iba a tener esta paciente era para fijar la columna nada más, pero ya tenía su lesión cervical, su sección medular, ¿no? Pero mejor que no haya sabido porque ella estaba tranquila, ¿no? La pasaron a UCI y después notaron que ya tenía problemas con la respiración, hacía apnea, entonces le colocaron un respirador volumétrico y ella se iba durmiendo a medida que perdía, hacía apnea, ¿no? Hacía apnea. Pero le ponía el respirador, despertaba y ahí estaba intubada con su respirador, ¿no? Pero esperando su cirugía, ¿no? Pensaba que después de la cirugía ella iba a salir caminando, ¿no? Pero ya no, los familiares sabían que no, ¿no? Pero y porque el neurocirujano no le había dicho la verdad, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, su pronóstico es desfavorable, ojalá que nos equivoquemos, siempre con esa premisa, que se recupere, pero ya sabíamos que era muy difícil que se recupere, ¿no? Posteriormente hizo apneas en varias ocasiones y una de ellas un paro cardiorrespiratorio de la cual ya no salió y la chica falleció.
tal como se preveía, ¿no? Ese es un caso real de un TBM severo. Ahí las lesiones neurológicas primarias, claro, la conmoción, la contusión y la concusión, ¿no? Es igualito que en el cerebro, ¿no? Está conmocionado, ¿no? Está conmocionado el paciente, que es un daño no leve, moderado y grave, ¿no? Puede haber compresión, estiramiento, laceración. Las secundarias ya vienen con la evolución, ¿no? Evolución, la isquemia, etcétera, ¿no? Liberación de sustancias vasoreactivas que pueden producir isquemia. Y todo esto no se trae igualito que arriba, un edema medular que agrava el cuadro, ¿no? Cuadro clínico generalmente es dolor a nivel de la lesión. A veces podemos observar una pequeña jiba que cuando ponemos el dedo se mueve ahí por las fracturas que hay debajo, etcétera. Y después el nivel sensitivo, ¿no? El nivel sensitivo que se toma bajando un estilete o un bajalenguas de madera roto para que haga punta. Entonces vamos explorando, ¿no? Si le decimos al paciente, sientes acá, ¿no? Sientes este, este raspado. Sí, sí, sí. A ver, dime cuándo cambia, ¿no? Y bajamos por la tetilla y de repente bajo la tetilla cambió, ya no siente nada. Ahí ya no siento, doctor. Claro, hay un nivel sensitivo a nivel de D5, ¿no? No moviliza, los reflejos se van, hay shock medular y todo eso, el paciente debajo de la lesión se convierte en un mueble, ¿no? No hay sensación, no puede orinar, no siente nada. Hay vejiga neurógena que se va a desarrollar en el futuro, ¿no? En el futuro, que es que va a orinar siempre y cuando ya la vejiga está completa y automáticamente se va a descargar porque hay un arco que se forma a nivel seccional en la médula comprometida, ¿no? Eso es automatismo medular que se produce, ¿no? Seguimos, a ver. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, por eso el cuadro clínico, ya ustedes saben que hay un accidente y que probablemente tenga un TBM el paciente de arranque, ¿no? De cómo lo han movilizado, como vamos a ver después, y probablemente hay una lesión, más lo que vamos a encontrar en el examen clínico, y más los exámenes auxiliares que de arranque nosotros nos puede dar información, una radiografía simple, ¿no? No necesitamos mayores exámenes, porque una radiografía simple ya nos va a ver que hay una fractura ahí, que hay un desplazamiento, hay una listesis anterior, posterior, lateral, etcétera, que la vértebra comprometida está achatada en una cuña, etcétera. Todas esas cosas nos puede dar la radiografía simple, más la tomografía y más la resonancia magnética, porque como hemos visto, pinta todos los tejidos, ¿no? Hasta la sangre. Pero una vez tenido ese diagnóstico, el diagnóstico hecho por esa modalidad, ya vamos a tener que pasar a lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se debe hacer desde el punto de vista inicial. Bueno, acá pasemos este slide. Clasificación. Aparte de las clasificaciones que hay, que hemos visto, hay clasificaciones ya más especializadas, como la clasificación de Frankel en niveles, ya, que estos son para más que todo se utilizan en las historias clínicas para hacer investigación, ¿no? Investigación.
esta clasificación de Frankl, pero que si ustedes se la saben completa pueden ponerla, ¿no? Y la clasificación de Asia un poco más simple, que también son más especificadas, pero que se pueden poner, estas de Asia se puede poner en la historia clínica, y sobre todo en las historias clínicas que no son de emergencia, ¿no? Y cuando ya el paciente está hospitalizado, ¿no? Estas clasificaciones son viables y se deberían poner, pero como la de Frankel, por ejemplo, lleva mucho tiempo en ponerla, ¿no? Y que a veces se obvia. Acá hay un tip también para evitar, entonces, ustedes saben de que la presión sanguínea es importante para conservar la irrigación, ¿no? Y en la médula también, cuando hay médulas apretadas o médulas con edema, tenemos que conservar una media de presión arterial. Esa media de presión nos garantiza de que va a irrigar las partes, en este caso de la médula, ¿no? De la médula, ¿no? Entonces, con eso evitamos que se produzca una isquemia y la isquemia produzca un infarto del cual ya no hay regreso, ¿no? El infarto producido ahí quedó y va a quedar un hueco ahí en el caso del cerebro, una encefalomalacia o vertebromalacia, en el caso. Entonces acá, ¿qué nos lleva la sangre? Oxígeno y glucosa, que son los alimentos principales del sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, aquí es importante esto, ¿no? Mantener la presión sanguínea en un rango medio, ¿no? Un rango medio. Un promedio de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Sigamos. Y miren acá. Acá es importante también, sobre todo en el TBM, ¿no? Desde el inicio que se produce el TBM, un accidente de tráfico, por ejemplo. Llegan los bomberos y aquí hay paramédicos y la que está acá, como ustedes, van a desempeñar este papel, gente joven, el interno muchas veces, tiene que ir comandando todo este personal de paramédicos, técnicos, ¿no? Técnicos y auxiliares, ¿no? Ahí están viendo que ella está sentada dando órdenes, hay otra que le sostiene la cabeza, acá está el paciente. Esta es la posición que debe tratarse, sacando inclusive de los fierros retorcidos de un vehículo siniestrado, ¿no? Tratando de no flexionarlo, ¿no? Flexionarlo. Acá también les puedo presentar un caso real también, bueno, real en el sentido figurativo, no tan real, pero sí real en la presentación de este paciente. Cuando yo pasé, pasé por la Fuerza Aérea y estaba en Talara, era asimilado, y se hacían maniobras de un ataque por el Ecuador, ¿no? Venían los aviones supuestamente ecuatorianos y zumbaban por arriba, y yo tenía que ponerme con mi ambulancia detrás de unos sacos de arena altos, ¿no? Para evitar que puedan darle a la ambulancia, pues, ¿no? Tenía que estar ahí en el combate. Y después del combate ya se iba el enemigo, supuestamente. El enemigo era nosotros mismos que hacíamos las veces de enemigo. Y ya estaban los heridos ahí, ¿no? Le ponían letreros, tramo abdominal, tramo en la cabeza, trama vértebromedular, tramo en la columna. Y veía que los enfermeros que hacían de enfermeros eran los avioneros, o sea, los soldados, ¿no? Los avioneros agarraban al paciente del cuello y de abajo de las piernas, debajo de las rodillas, ahí, y lo alzaban como una novia, ¿no? Y lo encorvaban. Mal, porque así no se lleva un paciente, se debe llevar como lo están llevando ahí, ¿no? Lo llevaban así como si fuera una novia que en su luna de miel, ¿no? Y después la oficialidad se reunía y
y decían, ¿qué ha pasado con la batería tal? Y hasta que le tocaba al médico, ¿y usted, doctor, qué cosa ha observado? ¿Está bien todo? Y me tocó decir que no, pues porque no se transportaba así ese paciente, ¿no? Se tenía que transportar así como lo están transportando a ese paciente, ¿no? Como una vara, ¿no? Recto, cuidando y estirando el cuello, ¿no? Esa es la forma correcta, con un collarín, y si no hay collarín cervical hay que ponerle entablillado o sacos de harina ahí, ¿no? Porque ese es el segmento más importante, ¿no? Una lesión ahí, ya ustedes saben en qué va a quedar, ¿no? Entonces ahí hay que transportarlo en ese sentido, no hay que rodarlo como si fuera un tronco, ¿no? Un recto, ¿no? Para cambiar de camilla, ¿no? Los bomberos ya saben que todo paciente por accidente de tránsito tratan de sacarlo así en forma recta y una vez sacado lo ponen en el piso o en una camilla dura y ahí lo transportan a la ambulancia. La ambulancia, una vez que llega al hospital, piden una camilla también para un TBM y el hospital les tiene que dar la camilla y otro collarín para que se lleven su collarín, ¿no? Y así es la forma de transportar, porque de otra manera podemos hacerle una iatrogenia, ¿no? Por eso he puesto este cuadrito, ¿no? Eso es importantísimo. Transportar al paciente, no flexionar el cuello, ni lateralizarlo, nada de esas cosas. Tiene que estar fijo y ese de chaleco amarillo que está de azul, ese lo está estirando el cuello, ¿no? Está estirando el cuello. El segmento cervical ahora es importante, ¿no? Fijarlo para no producirle ninguna, porque no sabemos si realmente cómo está, tiene fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tiene nada, en buena hora. El tratamiento de un TBM, una vez sacado la tensión en foco, es ponerle una vía, hay que ponerle una vía, una vía. ¿Qué cosa es una vía? Una vía, ¿me puede decir alguien qué cosa es una vía? A ver, los espero. Un accidente de tránsito, hay que poner una vía. Cuando nos pregunta la enfermera, ¿qué hacemos con este paciente? Póngale una vía. Y la enfermera ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ustedes lo van a ver en su internado pronto. Van a aprender también. Pero al inicio van a estar perdidos, pero ya después, a medida que pase el tiempo, se van a volver expertos, siempre y cuando le pongan atención a las cosas. A ver, me responden qué cosa es una vía. Sobre todo los pacientes que consideran de moderado a grave, ¿no? Los leves no tanto, los leves podemos ponerle ahí en el tratamiento médico metilprednisolona, la dosis de 30 miligramos por kilo de peso por 5 minutos, una pausa de 45 minutos o más tiempo y continuar hasta ponerle 5.4 miligramos ya en forma continua hasta que se termine al día siguiente y continuarle con ese tratamiento de corticoides, ¿no? Corticosteroides y dentro de él podemos poner la dexametasona también o la prednisolona en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una vía? Es una comunicación entre el exterior, el ambiente y el interior de nuestro cuerpo, o sea, quien lleva el interior y distribuye todo lo que podría entrar a nuestro cuerpo, las arterias que van a distribuir un medicamento, van a distribuir líquido que nos va a servir como vía el líquido que va a pasar de un frasco de vidrio o plástico de 1 litro hacia, por un catéter va hasta a una vena, ¿no? De ahí va a todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué podemos pasar por ahí? Todo. Volumen de líquidos, podemos pasar sangre si es que lo necesita, medicamentos, AINES, corticosteroides, como en este caso, todo lo que, antibióticos, etcétera, ¿no?
y sacar muestras también de la sangre para examinarla, ¿no? ¿Qué problemas tiene este paciente? De repente es diabético, etcétera, hay que corregir la diabetes, etcétera, cómo están sus plaquetas, de repente están por debajo de 150.000, hay que corregir el número de, no podemos entrar a la cirugía si está por debajo de los 150.000, ¿sí? Hay que corregir ese número y para que pueda entrar a sala con todas las garantías, ¿no? Y así. Hay un estudio NACIS que NACIS 2, NACIS 3, NACIS 1 que extiende el uso de los corticoides, ¿no? Primero era las primeras horas, las primeras 8 horas, después se elevó a las 24 horas y por último se elevó a los 48. Después de ese límite ya no es necesario tener eh, eh, tener y tener que inyectarle o ponerle los corticoides, ¿no? Si nosotros ponemos las 3 primeras horas va mejor, pero si ya pasa las 48 y no le hemos puesto nada, ya no es necesario, ¿no? Entonces ya saben lo que es una vía, ustedes dicen a la enfermera, póngale una vía, ¿y qué se utiliza de vía? En neurología, en neurocirugía, mejor dicho. La enfermera dice, ¿qué le pongo de vía? Y ustedes tienen que decir que le ponen. Ellos son los médicos internos y ustedes tienen que... A mí me hicieron una buena cuando hice mi rotación ahí en Ayacucho, como CESIGRA. Antes no había cerumen, perdón, no había como lo que hacen ustedes ahora, ¿no? Se llamaba CESIGRA, ahora se llamaba... ¿Cómo se llama ahora? Bueno, no se me viene la palabra a la mente. Entonces allá yo hacía mi CESIGRA y como el hospital tenía pocos médicos, nos dejaban al mando prácticamente todo el hospital de Ayacucho. Allá yo hice mi CESIGRA. Y entonces hemos hecho cirugía ya, bueno, ventaja para nosotros porque aprendríamos más, hasta hemos puesto un clavo de Kuncher en traumatología. Y así, ¿no? Entonces una de esas, yo era salido del internado, ya era cesigrista y una de esas roté por ginecobstetricia y se presentó un, un bebé para sacarlo en forma cefálica, pero que tenía cierta dificultad para hacer, y hubo una obstetriz malandrina. Bueno, y dijo, usted es médico, usted sáquelo. Ahí se largó. Y me dejó ahí con el médico, pero ella era una profesional que debería haberse quedado conmigo sabía que yo era un cesigrista que no tenía mayor experiencia, ¿no? Y ahí está ¿cómo se llama? Esas paletas para sacar, a jalarlo de la cabeza, los forceps. Y me dijo, ahí están los forceps, ahí usted vea. Pero no, usted vea, este es el médico, dijo. Y se largó. A mí sentí un poco de cólera porque no hay responsabilidad de esta mujer, ¿no? No sé qué estaría en su mala hora, qué sería, ¿no? Pero, y ahora tuve que agarrarlo con mucho cuidado y sacarlo con mucho cuidado con el forceps, no tratando de apretar mucho la cabeza al niño y lo logré sacar felizmente, ¿no? Y bueno, estaba orgulloso por haber sacado un niño, ¿no? Respiraba bien, todo, estaba sin un déficit, ningún déficit, ¿no? Los reflejos de Moro, todo eso que se ven ahí, estaba bien, ¿no? Entonces al día siguiente vino el pediatra y le digo, doctora, aquí hemos sacado un niño con un forceps y él también me dio con palo. Me dijo, ¿cómo estará ese niño? ¿No? Pero por destinos de la vida, este médico llegó un día a pediatría del hospital
de emergencia en donde yo era neurocirujano y me dijo, doctor, que por acá, ¿no? Ahí estamos bien, le digo, ahí estamos. Pero no le hice mucho conversación porque me acordé de lo que me había dicho, ¿no? En lugar de darme aliento, me dio un bajón, ¿no? Digo, no, como estudiante, bueno, me hubiera dicho, sí, está bien, le digo, qué bien, lo felicito, que para nada. Me dijo, ¿cómo estará ese niño? Como diciendo, ya ustedes saben, ¿no? Pero así, ¿no? Y el tratamiento, pues entonces hay que darle, si es leve el TBM, un tratamiento médico inicial, como ya lo hemos dicho, si no, sus dexametasona dosis de 4 miligramos por cada 6 horas, sus analgésicos, sus cuidados diciendo que no puede mover el cuello, que no levante pesos, nada, que tiene que estar en reposo, y si quiere ver televisión, que vea televisión bien sentadito, etcétera, etcétera, cuando es leve. Pero cuando ya es moderado hay que hospitalizarlo y ponerle su vía y todo, ¿no? Su vía y eh, eh, hay que investigar a este paciente si es que puede ser programado para cirugía o no, ¿no? Viendo cómo mejora también este paciente. Ese es el tratamiento. Bueno, si el paciente con todo lo que tiene su resonancia magnética comienza a empeorar o es necesario la cirugía de todas maneras, pasa a sala de operaciones, ¿no? En cirugía de TBM tenemos lo que es acá vamos a ver si hay un slide. Este es otro, bueno, lo pueden leer ahí. El daño bioquímico, bueno, el tratamiento quirúrgico, es lo que se hace después del tratamiento médico cuando está hospitalizado. Se trata de llegar a la zona contusa para descomprimir sobre todo la médula, ¿no? Mediante una herida que se hace en la región dorsal siguiendo las apófisis espinosas, se llega hasta las láminas, se sacan las láminas, primero se sacan las apófisis espinosas, después las láminas para observar la médula que está ahí comprometida, ¿no? Si hay un hematoma, se apertura el saco dural para sacar ese hematoma también y evitar, ¿no? Y evitar el compromiso de compresión que hace el mismo hematoma y después se hace ya la cirugía de fijación, la artrodesis, mediante una instrumentación transpedicular, ¿no? Utilizando implantes, ¿no? Implantes de titanio, ¿no? Implantes de titanio que ya van a fijar la médula para que el paciente ya pueda utilizar su columna vertebral. Si no puede mover mucho por un daño neurológico, puede utilizarlo como una palanca a la médula, ¿no? Porque si está rota no la va a poder utilizar, ¿no es cierto? Es evidente. Bueno, aquí este es otro que se ha filtrado acá, lo tengo que sacar este slide. Vamos a pasar. Y acá tenemos lo que se hace en cirugía, ¿no? En el hospital hacíamos bastante esta instrumentación cervical, ¿no? Póngase que hay la vértebra que está acá, si no sé si ven mi señal acá. Tenemos la vértebra fracturada, acá no está fracturada, ¿no? Pero póngase que está fracturada, ¿no? Y tenemos que hacerle una fijación transpedicular. Esto es titanio, son tornillos de titanio con cabezas axiales, es decir, las cabezas son móviles, ¿no? Es una barra de titanio también, que en sala de operaciones la curvamos para que se
se adapte a la curva de la columna vertebral, ¿no? Porque estas vienen en una barra recta, ¿no? Hay un alicate gigante con rodillos que te curvan la barra a medida de la curvatura de la médula, ¿no? Y acá tenemos tornillos que van por los pedículos hacia el cuerpo vertebral y se hunden ahí para hacer una fijación transpedicular, ¿no? Técnica transpedicular, ¿no? Y aquí tenemos los tornillos, 4 tornillos y 2 abajo, que deben llegar cerca de la cortical del cuerpo vertebral, ¿no? Tenemos que hay una instrumentista especializada en esto, en sala de operaciones, que trae todos los instrumentos, todo esto no llegan en bolsas, llegan en una bandeja todos estos tornillos ¿no? Y que te van dando de acuerdo al pedido del cirujano, del neurocirujano, y por ejemplo un tornillo más largo o más corto, la barra, todo, etcétera. Y si nosotros queremos usar una barrita que cruce de un lado de la barra al otro, contralateral, que se llama crosslink, porque cruza, también la podemos poner, ¿no? Podemos poner. Estas es las técnicas que se utilizan para fijar desde la columna cervical hasta abajo, ¿no? En la columna cervical ya se utilizan otros, cuando se puede abordar por la región anterior, placas y tornillos también, ¿no? Placas y tornillos. Es más, podemos sacar el disco y podemos ponerle un disco intervertebral como implante, ¿no? Antiguamente se ponía tibia en lugar de estas barras, ¿no? Tibia sacadas del hueso por el traumatólogo. Yo he logrado poner tibias y alambrado, ¿no? Alambrado, en lugar de la técnica moderna que ya viene con todos sus aditamentos, ¿no? Ahora, cuando no es, miren acá, en la columna cervical hay tornillos que agarran una placa y lo fijan hacia el hueso occipital, ¿no? Hueso occipital, pero ahora se está desactivando esta porque te convierte en un robot, porque tienes que moverte todo el cuerpo para mirar. No hay rotación en esto, ¿no? No hay rotación. Pero bueno, se hacía esto, ¿no? Para los TBMs que son que hay desplazamientos, pero no tienen mayor daño neurológico, se utiliza las tracciones que deben ser, son eventos que se utilizan al inicio de la hospitalización, ¿no? Los primeros días, primer día, el primer día o el segundo día ya se puede pasarlo a cuidados intermedios y ponerle los ganchos de Crutchfield, que son como picayelos que se hunden en la tabla externa del cráneo y jalan un peso que comienza con 3, 4, 5 kilos, dependiendo de la robustez, que si el cuello es más robusto, por ejemplo, un cachascanista tiene un cuello robusto, ¿no? No le vamos a poner un peso de 3 kilos, ¿no? Tenemos que ponerle más kilos porque el cuello es musculoso, en cambio una niña mínimo peso, ¿no? A través de una polea que cuelga por la cabecera de la cama, ¿no? Y que lo mantiene al paciente así de cúbito dorsal, que es una posición incómoda para el paciente, ¿no? Pero estos ganchos de Crutchfield es una técnica antigua, pero en la actualidad vienen los salos de Bett, ¿no? Como este que están viendo acá, de este paciente que le han tapado los ojos, ahí. Es un anillo metálico que se incrusta también en el cráneo y tiene 4 barras regulables que va conectado a un chaleco de plástico y que se mueven con un tornillo para estirar el cuello. Una vez estirado el cuello, este paciente ya no está simplemente en una cama, sino puede sentarse en una silla de rueda acolchada para que no se produzca las famosas escaras que complican la evolución de un paciente por TBM, ¿no? Entonces, bien que acolchadito el paciente puede sentarse en la silla de rueda y desplazarse por el piso, distraerse un poco, bajar la tensión,
psíquica y el paciente evoluciona mejor, ¿no? Aparte que puede comer sentado, ya no echado, que es más difícil, o por un tubo, ¿no? Entonces, este es el famoso halo de vez, que ahora ya, antiguamente era un chaleco de velcro y con tornillos de acero, pero ahora con la resonancia magnética tiene que ser el tornillo de fibra de carbono o si no de titanio, ¿no? Este es el tratamiento que se realiza en aquellos pacientes. Bueno, acá hay otro, ya no hay más. Acá estoy con un poco de dificultad para ver porque a mí me han puesto un lentes intraoculares, ¿no? Esta es la sala de operaciones que es asequible para una sala de operaciones neuroquirúrgica, ¿no? Aquí tenemos los monitores, acá tenemos lo que más, las pantallas de los monitores, acá tenemos los, para las placas simples. La cialítica, todo lo instrumental, ¿no? Acá está el anestesista y la instrumentista está acá. Los pacientes van de cúbito ventral en una mesa que se dobla de acuerdo a la lesión. Esto es para los que les gusta la cirugía, ¿no? Quieren ser neurocirujanos, cirujanos generales, traumatólogos, etcétera. Acá está una ya específico, la apertura para acá vemos las apófisis espinosas, que acá blanquitas, ¿no? Acá están las transversas y acá tiene que romperse todo. Es el inicio de la cirugía por un TBM. Acá están operando el neurocirujano más su ayudante. Y acá siguen ahí, está la herida, miren. Y acá está ya terminada la cirugía, ¿no? Acá están las barras de titanio, las cabezas especiales que les decía que se veían en las placas, que son móviles, se pueden mover para allá, para acá, para acá, para acá, para todos lados, ¿no? Para adaptarse a más fácil poner la barra ahí, ¿no? Y el crosslink que no está acá, pero acá está la herida quirúrgica, ¿no? Y acá están. Esta es una cirugía que es transpedicular. Instrumentación se llama transpedicular. Bueno, esta es la última, ¿no? Esto es para ilustrar más o menos de cómo se trata la cirugía en un TBM, ¿no? Bien, no hay más slide, no sé si se me ha quedado algo por decirles, pero el otro tema lo vamos a, sobre todo lo de la vía, ¿no? Les estaba preguntando qué clase de vía hay, pero ya lo hacemos en la otra clase. Y si es en punto, mejor para que no haya pérdida de tiempo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguno que me escuche quieran alguna pregunta para responderles? Estuvo muy claro, doctor, su clase. No hay nadie, ¿no? O sea, se ha entendido más o menos la clase, ¿no? Sí, doctor, sí se entendió. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces ya ustedes saben, al delegado le había dicho que es la misma tónica para la última clase, que es TEC para mi persona, que el próximo martes también a las 11, no traten de demorarse porque no sé qué dificultades han tenido ahora para arrancar. ¿Ustedes están en sus casas o están en el hospital? ¿Cómo es? En el hospital, doctor. En el hospital. En el hospital están, ¿no? Por eso se ha habido problemas para conectarse de repente. Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces, yo a las 11 ya los tengo listos. Una media hora antes los subo, o una hora antes los tengo ahí.
Y si ya se demora un poquito, los espero, pues, ¿no? Entonces, esa es la tónica para la próxima, igual que la de ahora, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima.